Yo no creía en esas cosas y menos en pactos con el diablo o con apariciones que la gente cuenta en los pueblos. Siempre me consideré un hombre de ciencia, de hechos, alguien que necesitaba ver para creer. Soy médico pediatra en un hospital público de Veracruz. Y he visto de todo. Niños desahuciados que se recuperan de la nada, familias que se desmoronan en la sala de espera, colegas que se van por la depresión o el cansancio, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví el año pasado. Todavía no sé si lo que pasó fue real, si todo fue una alucinación provocada por el estrés y la desesperación, o si de verdad ese hombre, el que la gente llama el charro negro, me ofreció un trato que cambió mi destino para siempre. Quiero pensar que fue una pesadilla, pero cada vez que miro a mi hija dormir, cada vez que siento ese escalofrío recorrerme la espalda sin razón, sé que no me lo imaginé. Todo empezó cuando la vida me puso de rodillas. Mi hija Jimena tenía 9 años, y era una niña alegre, llena de vida. Yo trabajaba tanto que a veces apenas la veía, pero cada vez que entraba a casa y me recibía corriendo con los brazos abiertos, sentía que todo valía la pena, hasta que comenzó a enfermarse. Primero fue una fiebre persistente, luego moretones sin causa, debilidad, pérdida de apetito. Al principio pensé que era anemia o alguna infección viral, pero los análisis no dejaban duda. Leucemia linfoblástica aguda. Mi mundo se derrumbó en ese instante. He visto a muchos padres recibir ese diagnóstico, y siempre pensé que entendía su dolor, pero no lo entendía, no hasta que me tocó a mí. Los tratamientos eran caros. El hospital no contaba con los medicamentos adecuados y las instituciones públicas estaban llenas de corrupción. Yo intentaba mantener la calma, pero ver a mi hija consumirse frente a mis ojos era una tortura. Pedí préstamos, vendí el coche, las joyas de mi esposa, mi reloj, nada alcanzaba. Había una oportunidad, un medicamento experimental que podía ayudarla, pero costaba una fortuna y estaba en una clínica privada de la Ciudad de México. Hablé con todos mis contactos, colegas, jefes, y lo único que obtuve fueron promesas vacías. En ese punto la desesperación comenzó a comerse mi cordura. Una noche, después de un turno de 24 horas, me quedé dormido junto a la cama de Jimena en la unidad de oncología. Las luces del pasillo estaban bajas, el aire acondicionado apenas funcionaba, y todo el hospital parecía un cementerio. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un sonido extraño, un golpeteo metálico rítmico que se repetía cada pocos segundos. Tardé en darme cuenta de que eran pasos, no pasos, sino el sonido de espuelas golpeando el suelo. Me levanté sobresaltado y salí al pasillo. Lo vi a lo lejos, parado en el cruce de los corredores. Un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. No se movía, pero podía sentir que me observaba. Quise acercarme, pero en cuanto di un paso, el pasillo se oscureció. Las luces parpadearon, y cuando volvieron, ya no estaba. Regresé con Jimena temblando, diciéndome que estaba alucinando, que el estrés me jugaba una mala pasada. Me juré dormir unas horas y olvidarlo, pero algo en mí sabía que esa figura no era producto del cansancio. Los días siguientes fueron un infierno. La salud de Jimena se deterioraba más rápido. Una tarde, el jefe de oncología me llamó a su oficina para decirme que no podían hacer más, que si no conseguía el medicamento, no pasaría de la semana. Recuerdo que salí de ahí sin rumbo, caminé por los pasillos hasta llegar a la capilla del hospital. No soy creyente, pero me senté en la última banca, hundí la cabeza entre las manos y lloré. Lloré como no lo hacía desde niño. Recé, grité, supliqué, y entre sollozos, dije algo que todavía me atormenta. Haría lo que fuera, con tal de salvarla. El aire se volvió helado. Las velas de la capilla se apagaron una por una. Escuché de nuevo ese sonido de espuelas, esta vez más cerca, más claro. No quise voltear. Mi cuerpo entero sabía quién estaba ahí antes de verlo. Una voz profunda, suave, casi elegante, habló detrás de mí. «Lo que sea, doctor». Me giré lentamente, y ahí estaba, el mismo hombre del pasillo. Traje impecable, camisa blanca, sombrero negro que le cubría la mitad del rostro. Su piel parecía ceniza. Sonreía, pero sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, como si no fueran humanos. Me quedé mudo. Él se acercó y dijo: «Puedo ayudarte, puedo salvar a tu hija, pero todo tiene un precio». Le pregunté qué quería. «Nada que no tengas de sobra», respondió con una sonrisa que me heló la sangre. Abrió su mano enguantada y me mostró una pequeña caja negra. Dentro había un frasco con el nombre exacto del medicamento que necesitaba, con el sello de la farmacéutica original. Sabía que era imposible, pero ahí estaba. «Solo tienes que aceptar el trato», dijo. «Tu hija vivirá, pero cada año, el día de su cumpleaños,
Alguien que ames morirá. No sabrás quién. No podrás evitarlo. Es el equilibrio. No sé cómo describir ese momento. Sentí que el mundo se detenía. Pensé en Lucía, en mi esposa, en mis padres, en mis colegas, pero también vi el rostro de mi hija, frágil, agotada, con las manos llenas de moretones y los labios resecos. No podía dejarla morir. Le pregunté si podía pagar de otra forma. Él solo negó con la cabeza. La vida se paga con vida, doctor. No recuerdo haber dicho sí, pero de algún modo el frasco terminó en mis manos. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. El aire volvió a ser cálido. Las velas se encendieron solas. Corrí de regreso a oncología sin cuestionar nada. Esa noche, aplicamos el tratamiento. Al amanecer, Jimena abrió los ojos, sonrió, dijo que tenía hambre. El milagro que todos esperábamos. Durante semanas, todo fue perfecto. Los análisis mejoraban. Los médicos estaban sorprendidos. La noticia del caso se regó entre los pasillos. Yo me convencí de que todo había sido una coincidencia. Pero el día del cumpleaños de Jimena, algo me inquietaba. Había una sensación en el aire, como una sombra que se arrastraba por el hospital. Me mantuve junto a ella todo el día, intentando sonreír, evitando mirar por las ventanas. Y entonces sonó el teléfono. Era mi hermano, llorando. Mi madre había muerto en un accidente. Un camión se salió de la carretera y cayó por un barranco. Sentí que me hundía. Lloré, grité, pero dentro de mí sabía la verdad. Recordé cada palabra de aquel hombre. Esa noche mientras Jimena dormía, lo vi reflejado en el cristal de la ventana del hospital, montado en un caballo negro que no proyectaba sombra, mirándome fijamente desde el jardín. No hizo nada, solo levantó su sombrero, como saludando, y desapareció entre la neblina. Desde ese día, supe que había sellado algo que no podría deshacer. Jimena seguía mejorando, pero mi mente no encontraba descanso. Empecé a verlo en todas partes, en los pasillos vacíos, en los reflejos de los quirófanos, incluso en mis sueños. A veces escuchaba los cascos golpeando el suelo antes de dormir. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que volviera a cobrar. Y mientras se acercaba el siguiente cumpleaños de mi hija, empecé a entender que cada día de vida de ella era una cuenta regresiva para alguien más. Esa segunda vez no fue mi madre, fue Lucía. Y aunque intenté no creerlo, el patrón ya estaba escrito. El trato seguía vigente, y el charro negro no perdona a quien le debe. Después de la muerte de Lucía, todo en mí se quebró. No podía con la culpa, con la certeza de que la había condenado por salvar a nuestra hija. No me atrevía a decirle a nadie lo que había hecho, pero dentro de mí algo se pudría lento como un tumor en el alma. Seguía yendo al hospital, seguía atendiendo pacientes, seguía abrazando a Jimena cada noche con una sonrisa que ya no me salía natural, pero todo era una máscara. Yo ya no era yo. Empecé a ver al charro negro más seguido, aunque nunca se acercaba. A veces lo veía al fondo del estacionamiento del hospital, montado en su caballo estático como una sombra viva. Otras veces lo veía reflejado en los vidrios del elevador, en el espejo del baño, siempre en silencio, siempre observando. Me estaba recordando que el trato seguía vigente, que el reloj no se había detenido. La tercera vez fue mi hermana. No me hablaba mucho con ella, pero me dolió. Se fue a dormir y no despertó. Un paro respiratorio, según dijeron, sin explicación. Yo no aguantaba más. Empecé a tomar pastillas para dormir. Bebía en las noches solo, encerrado en el estudio. Cada vez que se acercaba el cumpleaños de Jimena, sentía como si me estuviera ahogando. Empecé a tener pensamientos oscuros, impensables. Me preguntaba si valía la pena, si salvarla había sido justo, si acaso ella misma algún día entendería el precio que se estaba pagando por mantenerla viva. Un mes antes de su 12º cumpleaños, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Lucía. La había escrito antes de morir. Me hablaba de la fe, de cómo todo pasa por algo, de que Jimena me iba a necesitar más que nunca. Decía que no me rindiera, que no permitiera que la oscuridad me consumiera. Me quebré por completo. Esa noche soñé con Lucía, pero no era un sueño normal. Estábamos en nuestro cuarto, como cuando ella vivía, y de pronto la puerta se abrió sola, y el charro negro entró. No hablaba, solo se acercaba a la cama, y cuando me quise mover no pude. Lucía lo miraba sin miedo. Me susurró al oído: no es tu deuda, es suya. Entonces desperté empapado en sudor, con una sensación horrible en el pecho, como si algo me hubiera marcado desde dentro. Durante semanas me obsesioné con esa frase, como que no era mi deuda, como que era suya. Empecé a investigar más de lo que ya sabía sobre ese ser. Historias, leyendas, todo lo que pude encontrar. Encontré un foro oculto en internet, lleno de testimonios de personas que aseguraban haberlo visto,
haber hecho tratos con él. Algunos afirmaban que el charro negro no solo hacía pactos, sino que reclamaba a los que eran tocados por la muerte desde antes, que no todos los que hacían el trato eran los verdaderos deudores. Y entonces se me metió una idea en la cabeza, algo que no pude soltar. Empecé a pensar que Jimena ya estaba marcada, que tal vez la enfermedad no fue casualidad, que tal vez el trato no fue solo mío. Y entre más investigaba, más raro se volvía todo. Fui a ver a una señora en Catemaco que supuestamente era experta en esos temas. Me recibió en silencio como si ya supiera a qué iba. Solo me preguntó el nombre completo de mi hija. Lo escribió en una hoja, hizo unas oraciones en náhuatl y quemó un incienso raro. Al cabo de un rato me dijo con los ojos llenos de miedo: ella no está viva por ti. Está viva porque él la quiere viva, y cuando sea tiempo, la va a venir a buscar. Sentí que el mundo se me caía. Regresé a Veracruz destrozado. Esa noche no pude dormir. Me senté en la orilla de la cama de Jimena y la vi dormir por horas. No podía concebir la idea de que todo esto no fue para salvarla, sino para entregarla a algo mucho peor. Empecé a hacer planes. Pensé en escapar, irnos lejos. Pero ¿de qué sirve huir si él puede aparecer donde sea? ¿Cómo se escapa de algo que no pertenece a este mundo? Una semana antes de su cumpleaños, Jimena empezó a actuar diferente. Se despertaba sobresaltada. Decía que soñaba con un hombre de negro. Me pedía que no apagara la luz. A veces hablaba dormida. Decía cosas en un idioma que no conocía. Una madrugada, la encontré sentada en el suelo, frente al espejo, hablándole a su reflejo. Cuando me vio solo me dijo: él me dijo que ya casi es la hora. Llamé a un sacerdote. Vino, bendijo la casa, roció agua bendita, pero el ambiente no cambió. Al contrario, se puso más pesado. Los focos se fundían solos, las paredes crujían. Yo ya no sabía si me estaba volviendo loco o si todo eso era real. Comencé a escribir un diario, tratando de dejar constancia por si algo me pasaba. A veces pensaba en matarme, en dejar todo atrás, pero ¿cómo iba a dejar sola a Jimena? Ella era lo único que me quedaba. El día de su cumpleaños no fue como los anteriores. No murió nadie, pero esa noche desapareció. La última vez que la vi fue a las 11 de la noche. Estaba dormida. Me senté a su lado. Le acaricié el cabello. Le di un beso en la frente. Fui a prepararme un café para aguantar despierto toda la noche. No quería perderla de vista. Pero algo me distrajo. Un ruido en la calle. Unos cascos como los de un caballo. Salí a ver pero no había nada. Cuando regresé, la cama estaba vacía. Busqué por toda la casa, desesperado gritando su nombre. Revisé cada rincón, cada puerta. Nada. Corrí a la calle. Recorrí la cuadra entera. Toqué puertas. Nadie la había visto. Llamé a la policía. Hice la denuncia. Pegué carteles. Nadie encontró nada, ni una pista. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los días pasaron, las semanas. Nadie sabía nada. La policía cerró el caso como desaparición voluntaria. Pero yo sabía que no fue así. Yo sabía que él se la llevó. Empecé a ver su figura más claro que nunca. Lo veía parado en la entrada del hospital, montado, con Jimena sentada detrás de él, vestida de blanco, mirándome sin expresión, y siempre que intentaba correr hacia ellos desaparecían entre la niebla. No dormía, no comía. Mis colegas pensaban que me había vuelto loco. Me dieron licencia médica. Fui internado unos días por colapso nervioso. Al salir volví a la casa vacía. Todo olía a ella. Todo me recordaba su voz, sus dibujos, sus juguetes. Una noche revisando su cuaderno de tareas, encontré una hoja arrancada escondida detrás de un dibujo. Era una carta, de su puño y letra. Decía: papá, no llores. Él me dice que tú hiciste lo que tenías que hacer, que ahora yo voy a estar con él, pero te va a dar una oportunidad, una sola. Dice que si lo sigues, si aceptas la segunda parte del trato, tal vez puedas verme una vez más. Esa noche tomé una decisión. Fui al mismo lugar donde lo vi por primera vez, en la capilla del hospital. Me senté solo en silencio, y dije en voz alta: acepto. El aire se volvió helado. Las velas se apagaron. Lo vi aparecer con su sonrisa perfecta, su sombrero en la mano. Me ofreció su mano enguantada. Yo la tomé. Desde entonces nadie me ha vuelto a ver. Ya no soy el mismo. Ahora camino entre sombras, entre salas de hospital vacías, entre pasillos donde los niños lloran y los padres suplican. Soy un testigo de lo que hay más allá del velo, y a veces cuando alguien ruega en silencio lo veo aparecer, elegante, silencioso, implacable. Y detrás de él, a veces, solo a veces, veo a mi hija, sonriendo, como si nada malo hubiera pasado, como si todavía me recordara. Pero yo sé que ya no es ella.
Y sé que algún día cuando me toque pagar la última parte del trato, me lo va a hacer saber. Yo no vi bien qué era, solo vi la sombra. Algo largo como si caminara con las extremidades al revés, delgadas, huesudas, pero con movimiento rápido, ágil y con una especie de crujido como ramas secas al doblarse. No entró corriendo ni forzó nada, simplemente cruzó el umbral de la puerta como si ya le perteneciera. Rosario dormía con los niños y yo estaba en la sala, medio dormido también, hasta que ese ruido me despertó. Me quedé paralizado. Esa cosa se detuvo justo a unos metros de mí. No tenía rostro, o al menos, no uno definido. Era como si el cuerpo fuera una masa negra hecha de humo espeso y tierra húmeda, con formas humanas que se contorsionaban como si muchas almas quisieran salirse de ahí. Y entre el silencio lo escuché respirar. Pero no era un respiro como el de cualquier ser vivo. Era como si el aire se deshiciera dentro de su cuerpo, como si cada inhalación fuera un lamento que se arrastraba desde el centro de la tierra. Yo no supe qué hacer, no pude moverme, no pude gritar. Solo lo vi pasar por el pasillo rumbo al cuarto donde dormía mi familia. Me levanté de golpe como si algo me jalara desde el estómago y corrí detrás. Pero cuando llegué al cuarto no había nada, ni sombra, ni criatura, ni Rosario, ni los niños. Todo estaba intacto, excepto por una sola cosa. La cuna de mi hijo menor estaba quemada. Solo la cuna. El resto del cuarto parecía normal, como si nada hubiera pasado. Grité el nombre de Rosario hasta quedarme ronco. Corrí por toda la casa. Afuera, al monte, a las casas vecinas. Nadie los había visto, nadie me creyó cuando conté lo que vi. Todos pensaron que me volví loco, y tal vez sí, porque esa noche marcó el inicio de mi condena. Volví al terreno donde planté la semilla, buscando respuestas. Lo encontré diferente, más grande, más húmedo, como si hubiera absorbido algo más que agua. La tierra se movía, como respirando, y en el centro, justo donde había enterrado esa cosa negra, se alzaba un árbol seco retorcido que no estaba ahí antes. Me acerqué temblando, y en su tronco vi algo que me hizo caer de rodillas, el collar de Rosario, el que le di cuando nos casamos, colgado como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Supe entonces que ella no se había ido. Supe que el charro negro se la había llevado, como parte del pago. Me desplomé en el suelo. Lloré, maldije, grité su nombre hasta quedarme sin voz. Y cuando ya no me quedaban fuerzas, él apareció, como siempre, silencioso, montado en su bestia negra, con su traje impecable y el rostro oculto bajo el sombrero. Me miró desde lo alto y me habló con la misma calma de siempre. Todo tiene su precio, campesino. Tú firmaste con la boca y con el alma. Le supliqué que me la devolviera, que se llevara lo que quisiera, que acabara conmigo, pero solo me observó en silencio, como si no tuviera apuro, como si supiera que tarde o temprano yo también me iba a entregar completo. Y luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Fuiste tú quien pidió venganza, y la venganza, como la semilla, crece hasta devorar todo lo que la rodea. Después de eso desapareció, como niebla, como un recuerdo que se borra. Y lo peor es que tenía razón. Mi tierra volvió a florecer. Eso fue lo más maldito. Como si el infierno mismo se alimentara de mi dolor y a cambio me diera cosechas perfectas. El maíz crecía más alto. El chile se daba gordo, brillante. Todos querían comprarme. Me volví el campesino más respetado de la región. Me buscaban de otros estados. Me ofrecían contratos, entrevistas, pero yo no aceptaba nada. No vendía, no hablaba, solo cultivaba, solo enterraba, porque cada mes, esa tierra me pedía algo. Primero fueron los que me robaron la parcela, uno por uno. Murieron de formas horribles. Un ingeniero apareció con el cuerpo quemado por dentro, como si algo le hubiera hervido la sangre. Un abogado se ahogó en su propio vómito durante una cena. Un funcionario del municipio fue hallado sin lengua, como si se la hubieran arrancado de un solo tirón. Cada uno de ellos había tenido algo que ver con mi ruina, y cada muerte fue anunciada por sueños, por voces que me susurraban en la noche, voces que ya no podía distinguir de mi conciencia. Después, empezaron a morir otros, inocentes. Un vecino que me ofreció ayuda sin saber nada, un muchacho que entró sin querer a mi campo a buscar una pelota, una mujer que me llevó pan un día por compasión. Ahí entendí que el trato se había salido de control, que ya no era yo quien decidía quién pagaba, que la tierra, esa maldita tierra que me devolvieron, estaba viva y hambrienta, y yo era su sirviente. Intenté quemarla, juro por Dios que lo intenté. Una noche llevé gasolina, fósforos y le prendí fuego a todo el campo. Las llamas se alzaron altas como si lo devoraran todo, pero al día siguiente al amanecer todo estaba igual, ni una hoja quemada, ni un solo rastro del incendio.
Solo el árbol seco seguía ahí, más grande, con más collares, más prendas, más objetos colgando que no eran míos. Fui al monte, al pueblo, a buscar curanderos, chamanes, sacerdotes. Nadie quiso ayudarme. Uno de ellos me dijo que eso que yo cargaba no se podía romper, que había cruzado un límite del cual no se regresa, que ahora era parte de la raíz. Yo no entendía qué quería decir, pero con el tiempo lo supe. Yo ya no pertenecía a este mundo, era como una extensión de ese campo maldito, como si cada muerte se enterrara en mi cuerpo y floreciera en mi alma. Una madrugada escuché risas dentro de la casa, risas de niño, risas que reconocí de inmediato. Era mi hijo, y luego escuché la voz de Rosario. Me levanté corriendo como loco, llorando de alegría. Corrí por los pasillos buscando de dónde venían, pero en vez de ellos me encontré con los cuerpos. Estaban todos ahí, los del pueblo, los que habían muerto, sentados en mi sala, quemados, desfigurados, riéndose, mirándome con ojos vacíos. Me encerré en el cuarto y no salí hasta que salió el sol. Cuando lo hice ya no había nadie, pero su olor seguía ahí, a tierra mojada, a carne vieja. El charro negro volvió una última vez. Esta vez no venía solo. Traía a Rosario en la grupa de su caballo. Ella no me miraba. Tenía los ojos negros, vacíos, como si ya no supiera quién era. A su lado mis hijos, igual, quietos, apagados. El charro se detuvo frente a mi puerta y me habló por última vez. El ciclo se ha cumplido, la raíz ha crecido. Tú ya no siembras maíz, siembras muerte. ¿Quieres un último regalo, campesino? Yo no contesté, solo me arrodillé. Estaba vacío, ya no quedaba nada de mí. Él me entregó una nueva semilla, roja, viva, palpitante como si tuviera corazón, y dijo: plántala en tu pecho, y podrás verlos de nuevo. Y lo hice. La enterré justo aquí, en mi carne entre las costillas. Ahora ya no soy hombre, soy tierra. Y si algún día pasas por Zacatecas y ves un campo demasiado perfecto, con un árbol seco en el centro, no te acerques, porque debajo de esa tierra no solo hay raíces, hay almas, y todas me siguen hablando. Yo siempre fui de campo, nacido y criado entre tierra y sol, en un rancho pegado a las faldas del cerro en Zacatecas. No terminé la escuela porque desde morro tuve que meter las manos en la tierra, sembrar, cuidar animales, cortar leña. Mi papá murió joven, y me tocó hacerme hombre antes de tiempo. Siempre me sentí orgulloso de eso, de no deberle nada a nadie, de ganarme cada tortilla que me metía a la boca. Tenía mis tierras, mis vacas, mis sembradíos de chile y de maíz, y aunque no era rico nunca me faltó nada. Me casé joven con Rosario, que en paz descanse, y tuvimos 2 chamacos que eran mi vida. Pero todo eso, todo lo que yo pensaba que era mío, se me fue como agua entre los dedos, porque en este país, ser pobre y tener tierra es como traer un blanco pintado en la frente. La historia empezó hace unos años, cuando una empresa minera llegó al pueblo. Primero vinieron con sus camionetas nuevas y sus camisas bien planchadas, prometiendo trabajo, desarrollo, dinero fácil. Decían que solo iban a hacer estudios, que no iban a dañar nada, que todo era legal, pero la verdad se mostró rápido. Empezaron a comprar terrenos a precios miserables, y los que no querían vender, los empezaban a presionar. A mí me buscaron varias veces. Querían mi parcela, donde tenía sembrado desde hacía más de 20 años. Me ofrecieron una miseria. Les dije que no. Les dije que mi tierra no estaba en venta. Pensé que con eso bastaba, pero no. Poco a poco los vecinos empezaron a irse. Algunos desaparecieron sin decir nada. Otros cambiaron de opinión de un día para otro, y a mí de pronto se me empezaron a morir los animales. El pozo se contaminó. Las matas ya no daban fruto. Fue como si la tierra se hubiera secado de repente, como si algo la estuviera castigando. Una mañana encontré a mi perro colgado de un árbol, con un letrero en el pecho que decía: vende o entierra a tu familia. Y ahí fue cuando entendí que esto ya no era un juego. Fui a denunciar, pero en la comandancia solo me dieron largas. Uno de los oficiales hasta me dijo bajito que me dejara de pendejadas, que esa gente era poderosa y que si quería seguir vivo mejor firmara los papeles. Rosario me decía que nos fuéramos, que buscáramos otro lugar, pero yo no podía, no quería dejar la tierra que era de mi padre y del padre de mi padre. Así que resistí, hasta que una noche se metieron a mi casa. Yo no estaba. Había ido al pueblo por unas medicinas. Cuando regresé, encontré la puerta abierta, la cocina hecha un desastre, todo tirado. Rosario estaba tirada en el suelo, golpeada, apenas consciente. Mis hijos se habían escondido debajo de la cama. No robaron nada, solo vinieron a dejar un mensaje. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me fui directo al municipio a hablar con quien fuera. Nadie me recibió. Al contrario, me empezaron a seguir camionetas sin placas. Me espiaban,
me dejaban recados con amenazas. En una semana me sentí como un fantasma, como si el mundo entero se me hubiera volteado. Y entonces hice lo que nunca pensé que haría, me rendí. Firmé. Vendí mi tierra por una cantidad que apenas alcanzaba para sobrevivir unos meses. Me mudé con Rosario y los niños a una casita rentada en las afueras del pueblo. De trabajar la tierra pasé a vender fruta en la banqueta. No podía dormir, no podía mirar a mi familia a los ojos. Me sentía menos que nada, un hombre derrotado. Perdí peso. Me enfermé del estómago. La tristeza me iba matando lento. Una noche, salí a caminar solo por la vereda del río, donde solía ir de niño a pescar con mi papá. Me senté en una piedra y lloré. Lloré como no lo hacía desde que enterré a mi madre. Grité al cielo, le reclamé a Dios, le pregunté qué chingados hice mal, por qué todo se me vino abajo. Y en ese momento, sin pensarlo, dije algo que todavía me pesa. Que venga el diablo si quiere, pero que me devuelva lo que era mío. El aire se puso pesado, denso, como si todo el monte se hubiera quedado sin aliento. Los grillos dejaron de cantar, los árboles dejaron de moverse. Entonces lo escuché, un galope, lento, fuerte. Me puse de pie y miré hacia el camino. La luna estaba alta, y su luz bañaba todo de un tono pálido. Y ahí entre los árboles lo vi, un caballo negro, enorme de ojos rojos como brasas. Y sobre él, un hombre vestido de negro, con un traje de charro brillante, espuelas doradas, sombrero ancho que le cubría el rostro. Se detuvo frente a mí. No dijo nada, solo me miró. Yo no podía moverme, no podía hablar, solo lo miraba, sintiendo cómo la piel se me erizaba como si me estuvieran enterrando clavos fríos en la espalda. Después de un rato, habló. Su voz era como un eco que venía de todas partes, suave pero poderosa. ¿Quieres recuperar lo que es tuyo? Me costó trabajo contestar. Apenas pude decir que sí. Él asintió lentamente. Todo tiene un precio, campesino. Y tú ya ofreciste tu alma. Yo no entendí bien qué quería decir. Me explicó que podía devolverme mis tierras, mi vida, mi dignidad. Que la empresa se iría, que la tierra volvería a dar fruto, que la gente me respetaría de nuevo. Pero a cambio, debía entregarle algo de igual valor. Le pregunté qué era. Y él respondió con una sonrisa que no era humana. La vida que se robó la minera, la tienes que devolver tú, una por una. Me reí, al principio. Pensé que era una alucinación, un sueño raro. Pero él extendió la mano, y me dio una pequeña semilla negra. Plántala en lo que fue tu tierra, y espera. Desapareció entre la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé solo, temblando con la semilla en la mano. Al día siguiente, amanecí enfermo. Fiebre, escalofríos, visiones. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. Como si esa semilla me hablara en sueños, me susurrara órdenes. Una semana después, reuní el valor. Fui de madrugada, sin que nadie me viera, hasta el viejo terreno que había vendido. Estaba abandonado. La empresa había detenido obras por alguna razón. Todo estaba cubierto de maleza. Cavé un pequeño hoyo en el centro del terreno y planté la semilla. La tierra la absorbió como si estuviera viva. Y entonces me fui. Esa noche, soñé con fuego, con gritos, con hombres ardiendo en medio del campo. Al despertar lo vi en las noticias locales. Un derrumbe en la zona de exploración de la minera. 4 ingenieros muertos. Dicen que fue por una falla geológica, pero yo sabía la verdad. Sabía que el charro negro había comenzado a cobrar. Y sentí algo que no debería haber sentido. Satisfacción. Los días siguientes, la tierra se volvió fértil de nuevo. El pozo de agua, seco desde hacía meses, volvió a llenarse. Los árboles comenzaron a reverdecer. La gente del pueblo empezó a verme con respeto, incluso con miedo. Me ofrecieron trabajo, me pedían consejos. Todo volvió a su lugar. Rosario estaba feliz, los niños ya no lloraban por las noches, pero yo no podía dormir. Soñaba con los hombres que murieron, con sus caras quemadas, con su piel arrancada, y con la figura del charro montado, observando desde las sombras, como un juez esperando el siguiente veredicto. Pasó un mes, y luego otro, y cada tanto, una nueva muerte ocurría cerca de las instalaciones de la minera. Uno cayó en un barranco, otro fue picado por serpientes, un supervasor fue hallado colgado en su oficina. Nadie podía explicarlo, pero yo lo sabía. Cada muerte era parte del trato, y cada muerte pesaba más en mi espalda. No sé cuántas almas me pidió, nunca dijo un número, solo dijo, una por cada lágrima derramada, y yo derramé muchas. El problema es que no eran solo las lágrimas mías, eran las de todos. Y ahí fue cuando empecé a entender el verdadero alcance de lo que había hecho, porque esto no iba a parar. Y mientras más crecía la cosecha, mientras más verde se volvía la tierra, más oscuro se volvía mi corazón. Rosario notó que ya no era el mismo.
Me preguntaba por qué hablaba dormido, por qué me despertaba gritando, por qué no dejaba de mirar hacia el monte como esperando algo. Yo no podía decirle la verdad, no podía confesarle que yo era el verdugo que había traído la muerte al pueblo. Y entonces una noche la semilla volvió a brotar. Pero esta vez no fue una planta, fue algo más, algo que se arrastraba, algo que no tenía nombre, y su sombra cruzó la puerta de mi casa justo antes del amanecer. No pude dormir esa noche, no por insomnio, sino porque algo en mí ya no pertenecía al mundo del descanso. Era como si mi cuerpo ya no necesitara cerrar los ojos. Me quedé sentado en una silla del cuarto del hotel, sin moverme, sin comer, solo mirando el punto fijo de la ventana que daba al estacionamiento. Sabía que estaba ahí afuera. No necesitaba asomarme para sentirlo. El sonido de las espuelas lo delataba, ese golpeteo lento y cruel sobre el concreto, como una campana de muerte anunciando su turno. Pensé en huir, en cambiar de ciudad, en tomar un autobús y desaparecer. Pero ¿cómo escapas de alguien que no pisa este mundo con pies humanos? No supe en qué momento dejé de estar solo. Un olor a tierra mojada invadió la habitación. Lo reconocí al instante, ese mismo aroma que sentí la primera vez que lo vi en el casino. Volteé y ahí estaba, de pie dentro del cuarto, como si hubiera salido de la pared misma, el charro negro, el mismo sombrero de ala ancha, el mismo traje impecable que no se ensuciaba ni con el infierno encima. Me miraba, aunque sus ojos estaban en sombra. Y esta vez sí habló. Llegó tu hora, Julián. No pude ni temblar, quise gritar, correr, suplicarle, pero la garganta no me respondió. Sentí un peso en el pecho como si me hubieran clavado una barra de hierro en el corazón. El aire en la habitación se volvió espeso, casi líquido, como si me ahogara parado. Y entonces lo vi sacar de su saco una baraja, una sola carta. La colocó sobre la mesa frente a mí. Era el as de espadas, pero no era una carta normal. La figura tenía ojos que se movían, que parpadeaban, y entre las sombras de la ilustración, juraría que vi mi propio rostro. El juego sigue, dijo con voz seca, pero ahora las apuestas son distintas. Me levanté como pude tambaleándome, y le rogué. Le dije que no quería más, que me llevara, que acabara todo. Él inclinó la cabeza levemente, como burlándose. Ya no puedes elegir, jugaste demasiado, aceptaste sin entender. Ahora tú eres la casa. No entendí a qué se refería hasta que lo vi desaparecer. Literal. No caminó, no se fue por la puerta, simplemente se deshizo como ceniza al viento. Me desplomé en el suelo. Creí que me había muerto, pero no. Lo peor estaba por comenzar. Pasaron días, tal vez semanas. No lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Yo seguía yendo al casino, aunque ya no por gusto. Era como si algo me empujara. Caminaba solo, sin recordar haber salido del cuarto. A veces despertaba frente a una máquina, otras en el baño, con sangre en los zapatos. Jugaba sin pensar. Y cada vez que ganaba, algo a mi alrededor moría. Al principio fueron animales. Una paloma que cayó muerta dentro del salón, un perro atropellado justo cuando salí. Luego personas. Una señora de limpieza que colapsó a metros de mí. Un croupier que se suicidó en el baño. Cada muerte coincidía con una gran ganancia mía. Empecé a entenderlo todo. No estaba ganando porque sí. Cada vez que la suerte me sonreía, alguien pagaba. Pero ya no podía detenerme. No era libre. Era parte del sistema. Me volví un parásito de la muerte. Y lo peor era que nadie se daba cuenta. Para todos, yo era el cliente estrella. Me ofrecían tragos gratis, me trataban como rey, me aplaudían cuando ganaba. Nadie veía la sangre, nadie veía a el charro, parado al fondo siempre observando. Una noche, después de una racha inhumana donde gané más de $500,000 en una hora, me encerré en el baño del casino. Tenía las manos temblando, los dientes apretados, la mente hecha trizas. Me miré en el espejo, y vi algo que me hizo vomitar. Mi reflejo sonreía, pero yo no. Estaba serio, casi llorando, pero el cabrón del otro lado del vidrio sonreía como un enfermo, y de pronto me habló. ¿Te gusta ser parte de la casa? Le aventé una silla al espejo. Se rompió en 1000 pedazos, pero no me devolvió la paz. Esa noche, decidí ponerle fin. Subí a la azotea del casino con la idea de aventarme. Estaba harto, cansado, enloquecido, pero cuando me asomé al vacío, lo vi. Abajo, parado en medio de la avenida, el charro me miraba, levantó una mano y sin decir nada, chasqueó los dedos. Y justo en ese momento, el suelo bajo mis pies desapareció. No morí, o al menos no como esperaba. Desperté en una sala oscura, inmensa, donde el techo no se veía. Había mesas de juego por todas partes, luces tenues, humo denso, y figuras, personas, o lo que quedaba de ellas,
Jugadores eternos, algunos sin ojos, otros con los dedos convertidos en fichas, todos apostando, perdidos en ciclos sin fin. Y en el centro, él, sentado como un rey, con una copa de lo que parecía sangre en la mano, mirándome como si apenas empezara el juego. No puedes irte, dijo, aún no pagas lo que debes. Me dieron una silla, me sentaron frente a una ruleta. Una voz me susurró al oído, apuesta Julián, todo o nada. Yo no tenía fichas, solo mi nombre. Eso fue lo que aposté, y gané. Me desperté en mi cuarto, bañado en sudor, con los ojos abiertos como platos. Todo parecía normal, las luces, la cama, la ciudad afuera. Pensé que había sido un sueño, una pesadilla. Me reí como loco, me abracé a mí mismo. Me prometí no volver a pisar un casino, pero cuando me vi en el espejo lo entendí. Mi reflejo ya no era mío, era él, el charro negro. Y ahora soy yo el que camina entre los casinos de México, buscando al siguiente que se atreva a aceptar una moneda sin saber lo que vale. A veces me acerco como un cliente más. A veces aparezco en los reflejos en las pantallas, en los dados que giran. Porque el trato sigue. El juego nunca termina, solo cambian los jugadores. Y tú que estás escuchando esto, si alguna vez lo ves, si sientes los pasos de un caballo entre las luces del casino, no aceptes la moneda, no mires sus ojos, y sobre todo, no digas que harías cualquier cosa por ganar, porque él te va a escuchar, y te va a poner a jugar, para siempre. Yo era de esos que vivían para apostar, de los que entran a un casino con 100 pesos y salen debiendo la renta, pero convencidos de que la próxima tirada será la buena. Me llamo Julián, tengo 39 años, y si me preguntaras qué soy, te diría sin pensarlo, ludópata. Aunque claro, yo no lo veía así en su momento. Para mí, todo era estrategia, adrenalina, instinto. Me las daba de inteligente, de frío, de que tenía control, pero en el fondo sabía que estaba atrapado. El problema es que cuando apuestas todo lo que tienes, no solo pierdes dinero, también pierdes el alma. Empecé a jugar en maquinitas cuando era adolescente, en unos salones viejos del centro de Ciudad Juárez. Luego pasé a las apuestas deportivas, después a las cartas, y terminé en los casinos grandes, donde ya no te miran como un adicto sino como un cliente que da propina. Perdí mi primer carro antes de los 20, después una herencia, luego el negocio familiar. Mis papás dejaron de hablarme, mi esposa se fue con mi hijo y ni siquiera me dejó una foto. Y yo seguí jugando, dormía en moteles, comía lo que podía, y me pasaba las noches enteras viendo cómo las luces de las tragamonedas me tragaban. Pero una noche en particular cambió todo. Esa noche lo vi, a él, y desde entonces, no sé si estoy vivo o muerto, solo sé que sigo apostando. Esa noche llegué al casino con lo último que me quedaba, un reloj de oro viejo que me había regalado mi abuelo y que apenas logré empeñar en 2,000 pesos. Me sentía nervioso, como si el cuerpo ya supiera lo que iba a pasar. Entré al lugar como siempre, con las luces chillando, el sonido de las monedas falsas, la gente gritando, y ese olor a humo mezclado con desesperación que solo los que han tocado fondo conocen. Me senté en mi máquina favorita, la Lucky Horse, que ya era como una vieja amante, infiel pero familiar. Metí el dinero y empecé a jugar. En menos de 20 minutos ya no tenía ni un peso. El estómago se me cerró, el pecho me ardía, me quité los lentes, me tallé la cara, y pensé en salir, en irme a caminar por la ciudad hasta que amaneciera. Pero entonces lo escuché, no fue una voz. Fue un sonido, unos pasos, o mejor dicho cascos, como de caballo. Pensé que era parte del ruido del casino, una promoción, un efecto de sonido de alguna máquina, pero era diferente, era lento, seco, como si algo real caminara por el pasillo alfombrado. Volteé hacia la entrada y lo vi, un hombre alto, vestido de negro, con traje de charro, espuelas doradas, un sombrero enorme que le cubría la mitad de la cara. Nadie más parecía verlo. Caminaba entre las mesas como si fuera invisible, o como si todos lo ignoraran. Se detuvo justo frente a mí, me sonrió. Era una sonrisa elegante, sin mostrar dientes, pero que te ponía la piel de gallina. Sacó una moneda de plata de su bolsillo y me la ofreció, sin decir nada. No sé por qué la tomé, no me habló, no me explicó nada. Solo se alejó caminando y desapareció entre las luces como si lo hubiera tragado el casino. Me quedé viendo la moneda, era rara. Antigua, tenía un grabado extraño, un símbolo que nunca había visto. Pero lo más loco fue que, apenas la guardé en el bolsillo, la máquina frente a mí se reinició sola, y sin meter dinero, empezó a girar. Las luces se volvieron rojas, todo el ruido del casino desapareció, solo escuchaba la máquina. Giró una vez, 2, 3, y de pronto el premio mayor, 150,000 pesos en créditos.
Las luces se encendieron, las alarmas sonaron, y una señorita con uniforme vino corriendo a felicitarme. Yo estaba en shock, apenas podía parpadear. Me dieron el dinero en efectivo en la caja. No me preguntaron nada, solo firmé un papel y me fui, con los billetes temblando en mis manos. Esa fue la primera vez, pero no la última. Los días siguientes empecé a ganar en todos lados. Tragamonedas, blackjack, ruleta, todo lo que tocaba se volvía dinero. Apostaba con números al azar y ganaba. Jugaba contra los mejores y los vencía. Me mudé a un buen hotel, comía en restaurantes caros, me compré ropa nueva, volví a ver a mi hijo y le di dinero a mi ex. Pensé que era mi racha, que por fin el universo se estaba alineando a mi favor, pero entonces empezaron los sueños. Soñaba con caballos negros, con fuego saliendo de las paredes del casino, con mesas de juego rodeadas de gente sin rostro. Soñaba que apostaba mi cuerpo, mis recuerdos, mi voz, y siempre en cada sueño él estaba ahí, el charro negro, mirándome desde la oscuridad sin moverse, como esperando algo. Una madrugada, después de ganar una suma obscena de dinero en una sala VIP, salí a fumar al estacionamiento. Estaba solo, o eso creí. Encendí el cigarro y escuché los cascos otra vez. Lo vi, parado junto a una máquina expendedora. Esta vez sí me habló. ¿Sigues apostando lo que no entiendes? No supe qué decirle. Me preguntó si sabía cuánto había ganado. Le respondí que no, pero que ya no me importaba perder. Él rió. Fue una risa baja, seca, como una grieta abriéndose. No estás ganando, solo estás alargando la deuda. Quise preguntarle qué significaba eso, pero él ya no estaba. Desde esa noche, cada vez que ganaba, algo en mí se sentía más vacío, como si cada moneda fuera parte de mí que se desgarraba. Empecé a sangrar por la nariz sin motivo, a tener lapsos de tiempo donde no recordaba qué había hecho. Una vez desperté en un motel con las manos llenas de sangre que no era mía. Otra vez me vi en el espejo y mi reflejo no me imitaba los movimientos. Me miraba fijo como burlándose. Intenté dejar de jugar, pero no pude. El dinero me quemaba en los bolsillos. Era como una droga, y cada vez que intentaba alejarme del casino, veía su silueta. En la calle, en los vidrios de los taxis, en la pantalla de mi celular. Él no me dejaba ir, porque el trato ya estaba hecho. Un viejo en una cantina me habló de una leyenda urbana. Decía que en Ciudad Juárez había un demonio disfrazado de charro que se aparecía a los jugadores en su peor momento, y que si le aceptabas una moneda te dejaba ganar todo lo que quisieras, hasta que él decidiera que ya era hora de cobrar. Me aferré a pensar que era una metáfora, que todo tenía explicación, pero entonces vi morir al tipo que me había enseñado a jugar póker. Lo vi en plena partida frente a mí con las cartas en la mano y una sonrisa en el rostro, y de pronto cayó de espaldas con los ojos abiertos como si hubiera visto algo que lo mató del susto. Y ahí parado junto a su cuerpo, él, nadie más lo veía, solo yo. Las autoridades dijeron que fue un infarto, yo supe que no. Esa noche corrí al hotel y busqué la moneda. La tenía guardada en una cajita envuelta en tela. La tomé y me fui al desierto. La enterré. Lloré, grité. Le supliqué que me dejara ir. Pero nada cambió. Al día siguiente volví a ganar en el casino como si nada hubiera pasado. La moneda ya no estaba, pero el trato seguía. Y ahora mientras escribo esto desde una habitación donde no sé ni cómo llegué, escucho los pasos, cada vez más cerca. Y sé que esta vez, no viene a darme otra moneda, viene a cobrar. Yo era uno de esos cabrones que se la vivían diciendo que el éxito se consigue con disciplina, enfoque y mentalidad de tiburón. Me llamo Emiliano, tengo 33 años, y hace 2 era un emprendedor digital con más seguidores que amigos. Mi vida era una vitrina perfecta, vendía cursos en línea, hacía videos motivacionales, vendía criptomonedas, dropshipping, inversiones rápidas, marketing de afiliados, todo lo que oliera a lana fácil, yo lo convertía en contenido. Me iba bien, no como los grandes, pero sí lo suficiente como para rentar un depa en la Roma, viajar cada 3 meses y subir historias desde la playa con frases como tú también puedes vivir de lo que amas. Pero la verdad es que estaba podrido por dentro, estresado, vacío, obsesionado con los números, con los views, con el engagement. Cada like me duraba menos que una línea de coca. Estaba perdiendo seguidores, la competencia me estaba comiendo, y la ansiedad me tenía con el estómago hecho nudo todos los días. Me la vivía viendo los perfiles de otros cabrones más exitosos, preguntándome qué chingados hacían ellos que yo no. Y lo peor, sentía que ya nadie creía en mí, que mi fórmula se había gastado, que era otro charlatán más. Entonces una madrugada, recibí un mensaje. Venía de un número desconocido, sin foto de perfil, sin nombre. Solo decía una palabra, trato. Pensé que era una broma,
o algún bot, pero cuando lo abrí, la pantalla de mi celular parpadeó 2 veces y se congeló. No se apagó ni se reinició. Solo se quedó en negro. Luego la cámara frontal se encendió sola. No estoy inventando. Vi mi propia cara, confundida, y justo detrás de mí había alguien, un reflejo, una silueta, un cabrón alto, con sombrero de ala ancha, como de charro antiguo. No me moví, no respiré, solo vi cómo esa figura detrás de mí se acercaba, lentamente, hasta que su cara quedó justo detrás de la mía en la pantalla, pero no tenía ojos, solo un vacío negro y profundo como un pozo sin fondo. Y luego el celular se apagó, y sonó otra vez, el mismo número, y un nuevo mensaje: estás perdiendo tiempo, dime qué quieres. No le respondí, lo bloqueé, tiré el celular al otro lado del cuarto, me metí a la cama, pero no dormí nada. Al día siguiente lo encontré encendido, sin un solo rasguño sobre mi escritorio, como si alguien lo hubiera colocado ahí. Revisé mis redes, y no lo podía creer. Mi video más reciente, que hasta esa noche tenía menos de 2000 vistas, amaneció con más de 800,000. Estaba lleno de comentarios, compartidos, likes, gente diciendo que mi mensaje les cambió la vida, influencers de peso lo estaban compartiendo, y las ventas estaban por las nubes. Ese día hice más de lo que solía hacer en 2 meses. No entendía qué pasaba. Revisé todo. Pensé que me habían hackeado, que alguien me había comprado tráfico, pero no, todo era orgánico, todo era real. La gente de verdad me estaba viendo, me estaban escuchando, como si de pronto yo hubiera dicho algo que el mundo entero necesitaba oír. Me convencí de que había sido coincidencia, de que el algoritmo por fin me había sonreído, pero esa noche volvió a sonar el celular. El mismo número, el mismo mensaje: estás ganando, no olvides quién te abrió la puerta. Y ahí fue donde todo empezó a sentirse mal, porque no era solo el video, empezaron a pasar cosas que no tenían lógica. Me llegaban correos de marcas que nunca me habían pelado, invitaciones a podcasts, entrevistas, colaboraciones, y no lo buscaba yo, me buscaban ellos. Y al mismo tiempo la gente que me tiraba hate empezó a desaparecer, literal. Un tipo que me había funado en Twitter dejó de publicar de la noche a la mañana. Una influencer que me había acusado de plagio cerró su cuenta. Otro tipo que subía videos criticando a emprendedores vendehumo fue encontrado muerto en su depa, aparentemente por sobredosis. Ahí ya no supe qué pensar. Fui a terapia, le conté todo al psicólogo, claro, sin decir que creía que el diablo me estaba ayudando a crecer. Me dijo que estaba somatizando el estrés, que era paranoia por el éxito repentino. Me recetó algo para dormir, pero ni las pastillas me daban paz, porque lo empecé a ver, no de forma directa, pero ahí estaba, reflejado en los vidrios de los edificios, en los espejos del gimnasio, en la cámara de seguridad del pasillo. Siempre ese charro elegante, de traje negro, con las botas limpias, con los ojos ocultos por el ala del sombrero. A veces me miraba, a veces solo se quedaba quieto, como esperando algo. Una noche ya no aguanté. Me tomé 2 tragos, agarré el celular, lo desbloqueé y le escribí: ¿qué quieres de mí? La respuesta llegó en segundos, lo justo. Le pregunté qué era eso. Me respondió con una sola línea: el precio por ser escuchado. A la semana siguiente firmé un contrato con una productora de contenido. Me mudé a un penthouse. Los medios me llamaban la nueva voz de los emprendedores latinos. Mis seguidores se multiplicaron como si hubiera tocado algo sagrado, pero también me volví adicto a leer los comentarios, a revisar cada notificación. No podía dejar el celular ni para cagar. Empecé a obsesionarme con la idea de que, si dejaba de producir contenido, algo malo iba a pasar, que todo esto era prestado. Y no me equivoqué. Una noche, en un evento donde me invitaron a dar una conferencia, me subí al escenario, agarré el micrófono, y me quedé en blanco. No recordaba nada. Ninguna frase, ningún concepto, ni siquiera mi nombre. Todo se me borró. El público me miraba en silencio, y entre ellos, parado en la penumbra del fondo, lo vi. Él, el charro, no movía un músculo, solo me observaba, y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Bajé del escenario como pude. Me encerré en el baño. Me mojé la cara, pero al levantar la vista, el espejo no me reflejaba. Lo juro por mi madre. En lugar de mí, vi a alguien más. Con mi cara sí, pero con los ojos vacíos, sin alma, con la boca ensangrentada. Esa noche no regresé al penthouse. Me fui directo a un hotel barato. Apagué el celular, lo tiré a la basura. Desconecté todo, pero no sirvió, porque el siguiente mensaje me llegó en un espejo empañado: no puedes apagar lo que ya encendiste. Y fue ahí donde entendí que el trato no era por una fama momentánea. No, era por atención eterna, por ser escuchado siempre, pero no por vivos, sino por otros como él, y cada vez son más.
porque hay muchos allá afuera que harían lo que fuera por ser vistos, y yo sin quererlo les abrí la puerta. Después de esa noche en el hotel, pensé que había tocado fondo. Me encerré durante días sin contestar llamadas, sin subir nada, sin revisar redes, sin hablar con nadie. No comía, no dormía, y aún así, no me sentía vacío, me sentía observado. Como si el aire del cuarto tuviera ojos, como si cada sombra supiera mi nombre. Traté de convencerme de que era el estrés, que todo había sido producto de mi mente llevada al límite. Pero cuando salía del baño y encontraba el espejo empañado con mensajes que yo no escribí, o cuando encendía la televisión y solo había estática repitiendo mi voz distorsionada, supe que no era mi cabeza, era él. Y ya no estaba tocando la puerta, estaba adentro. No sabía cómo salirme del trato, ni siquiera estaba seguro de haberlo hecho. Nunca firmé nada, nunca le dije sí con claridad, pero ahí seguía. Y lo más jodido de todo era que la fama no se iba. Aunque me había desaparecido de redes, mis viejos videos se volvían a viralizar solos. Se abrían solos en celulares, en Smart TVs, en pantallas de negocios. Me mandaban capturas desde cuentas que ni siquiera me seguían. Algunos aseguraban haber soñado conmigo hablándoles directamente. Otros decían que mis frases aparecían escritas en los muros de sus casas, en sus notas del celular, en libretas escolares. No era viralidad, era contaminación. El contenido se había vuelto una enfermedad, y yo era el portador. Fui con un sacerdote, uno de esos serios viejos, de los que no te cobran por escucharte. Le conté todo. No se rió, no me llamó loco, solo me miró en silencio y después de un rato me dijo que si realmente había hecho un pacto, aunque no hubiera sido explícito, no se rompía simplemente dejando de hablar con el demonio. Me preguntó si recordaba haber aceptado alguna promesa en voz alta, aunque fuera en un momento de desesperación. Me rompí ahí mismo. Le dije que sí, que esa noche cuando todo se me caía encima, le dije a la oscuridad, lo que sea por ser escuchado otra vez. Y eso fue suficiente. Él asintió con tristeza. Me dijo que esas palabras dichas con el corazón abierto eran como dejar la puerta sin candado, que ese tipo de entidades no necesitaban contratos ni firmas, solo un deseo auténtico, y que una vez cumplido lo que seguía era el cobro, el precio. Le pedí ayuda, suplicando. Me dijo que podía intentar una oración de liberación, pero que si el trato estaba muy avanzado no garantizaba nada. Acepté. Me llevó a una capilla pequeña muy vieja, a las afueras de la ciudad. Apenas entramos, sentí que me faltaba el aire. Me mareé. Me sangraron los oídos. Empezó a orar fuerte sin pausas en latín, con una voz temblorosa pero decidida. Y ahí, en plena oración, las luces del lugar estallaron. Literalmente. Las velas se apagaron solas. Las bancas crujieron como si fueran a romperse, y se escuchó un relincho ensordecedor que hizo vibrar el suelo. No vi nada, pero lo sentí. Entró ahí. Estaba con nosotros. El padre cayó de rodillas. Me gritó que saliera corriendo. Yo lo hice. Escapé tambaleándome hasta el auto. Vomité sangre. Me desmayé en el asiento. Cuando desperté estaba en el hospital. Me dijeron que me encontraron en el carro, con las pupilas dilatadas, como si hubiera estado drogado o poseído. Nadie volvió a ver al padre. La capilla fue clausurada. Dijeron que la derrumbaron por daños estructurales. Pero yo sé la verdad. Esa noche regresé a mi penthouse. Lo encontré igual que siempre, pero olía diferente. A azufre, a tierra, a huesos secos. Estaba oscuro, pero en mi cuarto las pantallas estaban encendidas, todas reproduciendo mis propios videos en bucle, y en cada uno de ellos mi cara ya no era la misma. Mi voz estaba distorsionada, mis ojos eran completamente negros. Apagué todo, gritando, pero se volvieron a encender. Desconecté la luz, no importó, seguían, como si ya no necesitaran electricidad. Y entonces, apareció él, el charro negro, sentado en mi sillón favorito, cruzado de piernas, con una copa de vino en la mano. Me miraba sin prisa, sin odio, solo con la calma del que ya ganó. Me dijo que todo esto era lo que yo pedí, que ser escuchado no es un don, es una maldición, porque cuando hablas demasiado alto atraes a los que viven en el silencio. Me dijo que ya no necesitaba venir más, que yo ya era uno de ellos. Le pregunté qué significaba eso, gritando, llorando. Me arrodillé. Le supliqué que me quitara todo, que me devolviera la paz, que se llevara mis seguidores, mi nombre, mi éxito, todo. Él se levantó y caminó hacia mí. Su voz se volvió más profunda, más lenta, como si hablara desde una tumba. El problema no es que seas escuchado. El problema es que ya no puedes dejar de hablar. Tu voz ya no es tuya, es mía. Y ahora cada palabra que digas, cada video que hagas, cada mensaje que subas,
será una invitación para otros, una invitación a abrir la misma puerta que tú abriste. Me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama. Todo parecía normal otra vez. El sol entraba por la ventana. Las pantallas estaban apagadas. Por un momento pensé que había sido una alucinación, pero al mirar mi celular, vi algo que me heló la sangre. Un nuevo video publicado, uno que yo no grabé. Era yo, o algo que se parecía mucho a mí, hablando directo a la cámara. Decía cosas sin sentido, palabras mezcladas en varios idiomas, con una voz que parecía venir desde adentro del teléfono. Pero lo peor eran los comentarios, miles, todos iguales. Gracias por invitarme, ya lo escuché, ahora es mi turno, voy a hablar con él. Desde entonces no he vuelto a grabar nada, pero los videos siguen subiendo, automáticamente, como si mi canal se alimentara solo. Y cada video tiene más vistas, más seguidores, más enfermos de atención como yo, listos para hacer cualquier cosa por 5 segundos de validación. Y yo solo los observo. No puedo hacer nada. Una noche intenté suicidarme. Me corté las venas en la tina. Me desangré viendo mis videos reproducirse en la pantalla del baño. Pero no morí. Cuando abrí los ojos estaba acostado frente a una cámara, transmitiendo en vivo. La transmisión tenía más de 3 millones de espectadores. Y entre los comentarios uno sobresalía, con letras en rojo: el contenido es eterno, el precio es justo, el juego continúa. Ahora entiendo que ya no soy Emiliano, no soy un creador, no soy un influencer, soy una antena, una señal que no se puede apagar. Y tú que estás escuchando esto, si algún día sientes que tus palabras llegan más lejos de lo que deberían, si tu voz resuena sin explicación, si tus redes crecen sin esfuerzo, detente, porque puede que no seas tú el que está hablando, puede que sea él, usándote, como me usa a mí. Nunca fui de creer en cosas raras. En mi casa, si se caía un cuchillo no pensábamos que alguien iba a morir, y si escuchábamos ruidos en la noche le echábamos la culpa a los gatos del vecino. Soy de Guanajuato, de familia sencilla, y aunque crecí rodeado de historias de aparecidos, brujas y almas en pena, siempre pensé que eran cuentos para espantar chamacos. Estudié arquitectura porque me gustaba construir cosas, ver cómo una idea en papel se volvía algo real. De chiquito me encantaba hacer maquetas con cajas de cereal. Y cuando entré a la uni me prometí que algún día iba a diseñar edificios grandes de esos que salen en revistas. Pero la vida, como siempre, se encarga de darte una cachetada justo cuando crees que vas bien. En tercero de carrera me empezaron a ir mal las cosas. Ya no podía pagar la renta del cuarto donde vivía. Los profes me traían entre ceja y ceja. Y aunque yo sabía que tenía talento, sentía que todo se me venía abajo. Mis papás no podían ayudarme más. Mi jefe apenas ganaba para sobrevivir manejando un camión urbano. Y mi jefa enferma del corazón apenas se movía del sillón. Una beca era mi única esperanza, pero la lista de espera era larguísima y yo ya había quedado fuera en la primera ronda. Ahí fue cuando empecé a quebrarme. No dormía, me la pasaba tomando café barato y haciendo trabajos de otros para juntar unos pesos. A veces comía una vez al día, otras ni eso. Un viernes por la tarde sin clases me fui a caminar por la ciudad para despejar la cabeza. Terminé llegando al Panteón Municipal El Viejo donde está enterrada mi abuela. Era una señora dura, pero siempre me defendió de niño. Ella me decía que los muertos escuchan más que los vivos, y que si alguna vez me sentía perdido fuera a visitarla. Me senté en la orilla de su tumba sin flores ni sombra, con el sol pegándome en la espalda, y le hablé. No recé ni lloré, solo le dije la verdad, que ya no podía más, que me sentía una mierda, que haría lo que fuera con tal de tener una oportunidad. Así tal cual lo dije, lo que sea. Y no sé si fue el calor, la tristeza o la desesperación, pero en cuanto dije esas palabras, el aire se puso raro, no frío, no caliente, solo espeso, como si algo hubiera cambiado. Me quedé sentado un rato más, sin pensar mucho, y luego me fui a mi cuarto. Esa noche soñé con mi abuela, pero no era ella, era su cuerpo sí, pero tenía los ojos completamente negros, como pozos, y detrás de ella una figura alta con un sombrero enorme, montado sobre un caballo que respiraba humo. No dijo nada, solo me observaba desde la oscuridad. Me desperté bañado en sudor. A la mañana siguiente tenía un correo en la bandeja de entrada. Era de la universidad. Decía que por una revisión interna mi solicitud de beca había sido aceptada, que podía pasar por los papeles ese mismo día. Pensé que era un error, pero cuando fui, todo era real. No solo me la dieron, también me asignaron un mentor personal, acceso a materiales exclusivos y una pequeña ayuda mensual.
Era como si de la nada me hubieran abierto todas las puertas. No voy a mentir, lloré. Agradecí al cielo, a mi abuela, al universo. Me sentí con suerte por primera vez en meses. Empecé a concentrarme de nuevo. Me iba mejor. Los profes me respetaban. Mis diseños empezaron a destacar. Pero a la par de eso, empecé a ver cosas. Primero fueron sombras en mi cuarto, no claras, sino como parpadeos en el rabillo del ojo. Luego, objetos que cambiaban de lugar, como mis lápices, mis reglas, incluso mis planos. Al principio pensé que eran descuidos míos, que estaba demasiado cansado. Pero luego fue peor. Una madrugada, mientras trabajaba en una maqueta, noté que el papel bond se movía solo, muy leve, como si respirara. Me acerqué más y vi que tenía palabras dibujadas con lápiz, como si alguien las hubiera escrito con una presión tan ligera que apenas se veían. Decía, recuerda el trato. Sentí un escalofrío en la nuca. Me paré de golpe, miré alrededor, pero estaba solo. Volteé a ver mi escritorio, y la frase ya no estaba. Juré que me lo había imaginado. Pero no. Esa noche soñé lo mismo, el charro, el caballo, mi abuela con ojos negros. Pasaron semanas y empecé a obsesionarme. Tenía éxito, sí, pero me sentía vigilado, como si mi talento no fuera mío. A veces cuando dibujaba, mi mano se movía sola, como si otra cosa guiara el trazo. Diseñaba cosas que ni yo entendía, formas imposibles, estructuras que desafiaban la lógica. Y lo más loco era que a los profesores les fascinaban, me felicitaban, me decían que tenía una mente brillante, pero yo sabía que eso no salía de mí. Un día, una profesora me preguntó si podía presentar uno de mis proyectos en una exposición nacional de arquitectura joven. Era una oportunidad de oro. Acepté. Aunque por dentro sentía que algo andaba mal, me pasé días puliendo la maqueta, agregando detalles, sombras, texturas. Pero la noche antes de entregarla, algo me hizo cambiar todo, como si una voz me susurrara al oído. Ese no es el verdadero diseño. No sé cómo explicarlo, pero entré en trance. Desarmé todo y volví a construirla desde cero. Cuando terminé, era otra cosa. Un edificio que parecía una iglesia antigua pero torcida, como si estuviera viva. Tenía arcos que se doblaban, ventanas que daban hacia adentro y figuras humanas en las paredes, esculpidas a mano, aunque yo no recordaba haberlas hecho. A la mañana siguiente la llevé a la expo. Todos se quedaron boquiabiertos. Dijeron que era una obra maestra que tenía algo hipnótico. Me dieron el primer lugar. Salí en el periódico local. Me ofrecieron prácticas en una firma de la Ciudad de México. Fue el mejor día de mi vida. Y esa noche, volvió el sueño. Pero ya no era un sueño. No desperté en mi cama. Desperté en una especie de campo seco bajo un cielo rojo. Frente a mí, una cruz de madera, y colgando de ella mi abuela. Pero no estaba muerta. Me miraba, sonreía. Y detrás de ella, el charro, montado en su caballo. Esta vez se acercó, muy despacio, y me habló. Todo diseño tiene un alma. Tú ya no diseñas edificios, diseñas puertas. Desperté gritando. Tenía las manos llenas de tierra, literal, tierra seca como de panteón viejo. Mi cuarto olía a establo, a humo, a cuero viejo, y en mi escritorio la maqueta estaba destruida. Pero no por mí. Alguien o algo la había aplastado desde dentro. Las figuras humanas que antes eran decorativas ahora tenían expresiones de horror, como si hubieran sido vivas un instante antes. Desde ese día todo se empezó a ir a la mierda. Mi vista se empezó a nublar. Escuchaba voces cuando caminaba por los pasillos de la universidad. Mis planos se dibujaban solos, incluso cuando dormía. Soñaba con edificios que se movían, que respiraban, que tragaban gente viva. Y lo peor, empecé a ver a otros como yo, estudiantes en silencio con los ojos perdidos caminando por los talleres como fantasmas, cargando maquetas que parecían ataúdes. Todos habíamos hecho lo mismo, pedido algo en la oscuridad. Ahora sé que la arquitectura es mucho más que estética o funcionalidad. Es lenguaje, es símbolo, es poder. Y cuando uno deja que algo más diseñe por ti, entonces estás construyendo templos para cosas que no deberían existir en este mundo. Y lo peor de todo es que ya no sé si puedo detenerme. Porque cada vez que intento dejarlo, una nueva puerta se abre, una nueva voz me llama, una nueva estructura aparece en mis sueños, y algo allá del otro lado quiere entrar. Después de ese sueño, ya no volví a ser el mismo. Durante días me sentí ausente, como si el cuerpo se moviera por inercia y la cabeza fuera un globo flotando detrás. Tenía escalofríos constantes, los ojos irritados, y un zumbido en los oídos que me impedía concentrarme. Los profes empezaron a notarlo. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero yo solo asentía, fingía una sonrisa y seguía dibujando, porque eso era lo único que me daba calma, trazar líneas,
crear formas, aunque ya no eran mías. Mi mano se movía sola, no era broma. Yo trataba de seguir los planos originales, de ceñirme al concepto, pero en cuanto tocaba el lápiz, empezaban a salir otras cosas, no ideas, no errores, cosas, estructuras imposibles, escaleras que se doblaban hacia adentro, puertas que no llevaban a ningún lado, ventanas sin paredes, y siempre, en algún rincón oculto del diseño, aparecía una figura, un hombre alto, de sombrero mirando de frente. A veces era un reflejo en un cristal, otras, una sombra al pie de una escalera. Nunca lo dibujaba consciente, pero ahí estaba, siempre estaba. Empecé a pegarme notas en la pared. No te duermas, no sigas los planos, no entres. No sabía qué significaban, pero cada vez que me despertaba, aparecía una más. Mi cuarto se volvió una celda de advertencias, y aún así, no podía dejar de trabajar. Algo me jalaba, me decía qué hacer. Una noche, mientras hacía una maqueta para la clase de diseño estructural, mi cuchilla se rompió al cortar una pieza. El filo rebotó y me cortó el dedo. Nada grave, pero la sangre cayó sobre la base del modelo, y ahí lo vi. La madera absorbió la sangre como si tuviera sed, y las figuras humanas que había colocado en el proyecto, pequeñas, sin rostro solo para dar escala, empezaron a derretirse, como si el calor de la sangre las deformara. Me eché para atrás, tirando todo. Me sangraba la nariz, no podía respirar, y en la ventana vi su reflejo, no el mío, el charro negro, montado observando. Me habló sin mover los labios, lo escuché dentro del pecho, en la cabeza, en las paredes. Ya no es un diseño, es un portal. Corrí. Literalmente salí corriendo del cuarto, descalzo, lleno de polvo, bajé las escaleras del edificio como si me estuviera incendiando. Grité en medio de la calle. Nadie salió, nadie escuchó. La ciudad dormía, o me ignoraba, o algo peor. Me senté en la banqueta temblando con los ojos abiertos como plato, y ahí sentado, vi algo que me heló la sangre. Una maqueta, entera, completa, a unos metros de mí en la banqueta, como si alguien la hubiera colocado con cuidado. Era la mía, pero no la que había hecho, sino una versión construida, hecha de piedra real, de metal oxidado, y con figuras humanas más grandes, y esas figuras ya no estaban de pie, estaban tiradas, doblegadas, como si se hubieran rendido frente a algo. Esa noche supe que no era el único. Días después en clase, noté que otros estudiantes también tenían ojeras marcadas, los ojos sin brillo. Uno de ellos me pasó una hoja sin hablar. Tenía un croquis. En el centro, una espiral de escaleras descendentes, y al final una puerta, con símbolos que no eran letras ni números, dibujos que dolía mirar. ¿También lo ves?, me dijo en voz baja. No supe qué contestarle, solo asentí. Esa misma tarde, nos juntamos 5 alumnos en un taller vacío, todos con los mismos síntomas, sueños repetidos, voces, visiones del charro. Uno de ellos, Sara, traía el cuello lleno de moretones. Otro, Iván, decía que hablaba dormido en un idioma que su roomie no entendía. Estábamos infectados, contaminados, como si ese trato que yo hice, frente a la tumba de mi abuela, se hubiera extendido como un virus. Y entonces lo entendí. Los diseños eran los vectores, las maquetas, los planos, los renders, eran portales, y cada uno de nosotros estaba construyendo uno. No sabíamos a dónde llevaban, pero sí sabíamos que algo estaba del otro lado, esperando. Decidimos quemarlo todo, destruir cada modelo, cada archivo, cada boceto. Quedamos de vernos a medianoche en el taller principal. Llevamos gasolina, fósforos, guantes. Nos mirábamos con miedo, pero también con decisión. Había que detenerlo. Era la única forma. Encendimos la primera llama. El fuego empezó a devorar papeles, cartón, madera, balsa. Todo parecía ir bien, pero cuando una de las maquetas se partió por la mitad, un sonido emergió desde dentro. Un lamento, un grito. No era viento, ni crujido. Era un grito humano, y venía de adentro del modelo. Retrocedimos todos. Uno de los compañeros, el más joven, cayó de rodillas y empezó a sangrar por los ojos. Dijo que lo estaban mirando desde dentro, que no debíamos seguir, pero ya era tarde. Una por una, las maquetas comenzaron a temblar, a girar solas, a derramar una especie de humo negro por las rendijas. Las paredes del taller crujieron, las luces explotaron, y en el reflejo de cada ventana rota, apareció él, el charro, duplicado, multiplicado, rodeándonos desde todos los ángulos. Grité, corrí, no sé cómo salí de ahí. Al día siguiente, no había evidencia de nada, ni fuego, ni humo, ni compañeros. El taller estaba limpio, como si nunca hubiéramos estado ahí, pero yo recordaba, y lo peor, tenía ceniza en las uñas, como prueba, como castigo. La universidad no dijo nada, nadie preguntó por ellos.
como si nunca hubieran existido, y yo ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, diseñaba, en sueños, con las manos, con sangre, usando carne como material. Me despertaba con planos dibujados en las paredes, con cortes en los dedos, con tierra bajo las uñas. Y las puertas comenzaron a aparecer en lugares reales, primero en el muro del baño de mi cuarto, una rendija fina, apenas visible, luego en el estacionamiento, un marco de madera, sin pared, en medio del asfalto, luego en la biblioteca, entre dos estantes, siempre cerradas, siempre esperándome. Una noche, sin pensarlo, abrí una, no sé cuánto tiempo estuve dentro. Era un pasillo largo, sin fin, cubierto de ladrillos antiguos. Las paredes lloraban sangre, las lámparas colgaban como cuerpos, y en cada rincón, escuchaba mis propios diseños susurrando: «Nos creaste, ahora nos debes». Corrí, me lastimé, pero salí. Desde entonces, ya no soy yo. La gente me ve y se aparta. Los animales me huyen, los espejos se empañan al verme, y la tierra tiembla cuando paso cerca de donde estuvo la tumba de mi abuela. Ahora entiendo lo que quiso decirme en el sueño. Ya no construyes edificios, construyes puertas, y cada vez que alguien cruza una, algo más se cuela, algo que no es humano, algo que no va a detenerse. Mis planos siguen apareciendo en exposiciones, aunque yo no los mando. Mis maquetas ganan premios, aunque yo no las construyo. Mi nombre circula en revistas, pero yo ya no vivo ahí. Yo ya no existo, solo quedé como canal, como molde, como trazo. Y tú, si ves una puerta que no recuerdas haber visto antes en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, no la abras, porque si lo haces puede que del otro lado esté yo, esperándote, pero ya no como estudiante, sino como arquitecto del infierno. Yo no soy un criminal, ni un asesino, ni un monstruo, o al menos no lo era cuando todo esto empezó. Fui empresario, fui padre, fui alguien. Me llamo Sebastián Luján, y durante años dirigí una farmacéutica de nivel medio en Guadalajara. No era una de esas corporaciones gigantes que salen en la tele, pero teníamos nuestros contratos, nuestra red de distribución, y sobre todo, un prestigio que construí con los dientes. Me costó años levantar lo que tenía. Empecé desde abajo, vendiendo medicina genérica en la central de abastos, tocando puertas, cargando cajas, y aunque el negocio fue creciendo, nunca me vi como un tiburón, solo era alguien que quería salir adelante, darle a mi familia algo que yo nunca tuve: seguridad. Pero el mercado es una selva, y la salud, en este país, es un negocio sucio. Todo se fue al carajo cuando nos cortaron varios contratos gubernamentales, justo después de la pandemia, cuando todos creían que la industria farmacéutica estaba en su mejor momento. Nosotros estábamos ahogándonos. Teníamos bodegas llenas de medicamento a punto de caducar, deudas con distribuidores, demandas laborales, y empleados que no podía despedir pero tampoco pagar. Los bancos no querían saber nada de nosotros. Los socios empezaron a salirse. Me quedé solo, y con una familia que dependía de mí. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. Un tipo de traje, con una sonrisa de vendedor de ataúdes, me ofreció un lote de medicamentos adulterados. No eran falsos, no del todo. Tenían principio activo, sí, pero en dosis más bajas, o con fórmulas genéricas traídas de laboratorios clandestinos de Asia. Me juró que no hacían daño, que miles de farmacias ya los vendían sin que nadie se diera cuenta, que solo era cuestión de ajustar la etiqueta. Era ilegal, lo sabía, pero estaba desesperado, así que dije que sí. Le abrí las puertas al diablo. La distribución fue un éxito. Barato, rápido, efectivo. Comenzamos a salir del hoyo. En cuestión de 3 meses, ya estábamos de nuevo en números verdes. Volvimos a surtir hospitales, clínicas, hasta algunas farmacias del IMES. Nadie preguntaba nada. Los clientes estaban felices con los precios, y yo me sentía vivo otra vez, poderoso, como si el riesgo hubiera valido la pena. Hasta que comenzaron las muertes. Primero fue una señora en Tepic, luego una niña en Chiapas, después 2 ancianos en Morelia. Todos tenían algo en común. Habían tomado nuestros medicamentos. Al principio lo negamos todo. Coincidencia, decíamos. No hay evidencia directa. Y nadie nos buscó. Nadie nos investigó. El sistema, como siempre, estaba dormido. Pero yo sabía, en el fondo sabía que algo estaba mal, que había cruzado un límite del que no se regresa. Y entonces empecé a verlo. No fue de golpe. Fue poco a poco. Una sombra en el reflejo del retrovisor. Un hombre montado en un caballo oscuro que aparecía al otro lado de la calle cuando salía del trabajo. Pensé que estaba alucinando. Me recetaron ansiolíticos.
Me dijeron que era el estrés, pero lo veía cada vez más claro, más cerca. Siempre vestido de negro con ese sombrero ancho que le tapaba el rostro, con las espuelas brillando como cuchillas. Y aunque no hablaba, yo sentía que me miraba, que me estaba esperando. Un día, al llegar a casa, encontré una caja negra sobre la mesa del comedor. Nadie supo cómo llegó ahí. Mi esposa creyó que era algo de la oficina. La abrí. Adentro había un frasco de nuestras pastillas, solo que la etiqueta tenía un detalle diferente, el nombre de mi hija impreso en letras pequeñas, y la fecha de caducidad, el día de su cumpleaños. Sentí que me iba a desmayar. Vomité ahí mismo, grité, llamé a todos mis empleados. Nadie sabía nada. Revisé todos los lotes. Todo parecía en orden, pero el frasco estaba ahí, real, frío, esperando. Esa noche no dormí. Me encerré en la oficina y empecé a investigar por mi cuenta. Revisé expedientes, correos, llamadas, y entonces encontré una nota. Una hoja sin remitente, sin firma, que decía: el costo no es solo dinero, el costo es vida, y tú elegiste pagar en carne ajena. A la mañana siguiente, la niña que vivía en la casa de al lado apareció muerta. Un infarto. Tenía 7 años. Jamás había tenido problemas de salud. Su mamá decía que le habían dado un jarabe para la tos, uno que yo mismo autoricé como completamente seguro. Y entonces lo supe. El charro negro no solo me estaba vigilando, me estaba cobrando, no con dinero, no con cárcel, con sangre. Intenté frenarlo todo. Llamé a los proveedores, detuve la producción, rompí contratos, pero era tarde. El producto ya estaba en todas partes, en cajones, en clínicas, en mochilas escolares, y cada vez que alguien lo consumía, sentía un pinchazo en el pecho, como si mi cuerpo lo supiera antes que el mundo. Y esa misma noche, sin falta, lo veía otra vez, a él, a lo lejos, montado en su bestia, con la mirada fija en mi ventana. Me fui a confesar. Le conté todo a un sacerdote viejo del centro. Pensé que me iba a juzgar, pero lo que hizo fue peor. Se rió, una risa hueca, gastada, como de quien ya no cree en nada. Me dijo que ya era tarde, que ese trato ya no se podía romper, que no había oración que limpiara una deuda hecha con muerte. Ya no te está castigando a ti, me dijo, te está usando. Esa palabra me atormentó durante semanas. Usando, como si ya no fuera dueño de mis decisiones. Y empecé a creerlo, porque cada noche cuando cerraba los ojos, soñaba con nuevas fórmulas, nuevas etiquetas, nuevas líneas de producción. Y al despertar, todo estaba hecho. Los correos enviados, las órdenes firmadas. Era como si algo dentro de mí trabajara mientras yo dormía, como si me hubieran convertido en una herramienta. Y lo más aterrador fue cuando uno de mis empleados me mostró el nuevo diseño de un empaque, una presentación mejorada de un medicamento para el dolor. Me lo entregó impreso en papel. Lo miré, y en la esquina inferior con letras negras, estaba escrita la palabra trato. Nadie más la veía. Me decían que no había nada raro, que estaba limpio, que era solo diseño. Pero yo sabía que no. Y luego las muertes se aceleraron. Docenas, cientos, niños, mujeres embarazadas, ancianos. Las noticias empezaron a hacer conexiones. La autoridad tocó la puerta. Pero antes de que pudieran meterme a juicio, el fiscal encargado del caso murió de un derrame cerebral en plena conferencia de prensa. Ahí entendí que ya no había escape. Ya no era un hombre, ya no era un empresario. Era una plaga, un instrumento. Y lo peor es que cada vez me duele menos. Cada vez me importa menos. Como si algo dentro de mí se estuviera pudriendo y dándome placer por cada tragedia. A veces me sorprendo sonriendo cuando leo una noticia. A veces me descubro hablando con él, aunque no lo vea. Y sé que viene. Sé que me quiere mostrar su rostro. Y cuando eso pase, cuando lo vea de frente, sé que ya no va a ser para advertirme. Va a ser para convertirme en él. El día que decidí acabar con todo fue un miércoles. Me levanté con una calma que no había sentido en meses. Una paz que no me pertenecía. Como si el alma ya hubiera decidido rendirse antes que el cuerpo. Caminé por la casa como si estuviera vacía, aunque mi esposa y mis hijos aún vivían ahí, como sombras flotando a mi alrededor, ignorantes del monstruo con el que compartían techo. No los vi a los ojos, no les hablé, sabía que si decía una sola palabra iba a romperme, y lo que tenía que hacer no podía permitirme grietas. Subí al auto y me fui directo a la fábrica, a nuestra planta principal, la que tenía acceso a toda la red de distribución. Llevaba en la mano una carpeta con los permisos, las claves de acceso al servidor, y la carta que iba a dejar firmada, confesando todo. Mi plan era sencillo: apagar el sistema, frenar la línea de producción, eliminar las fórmulas de los discos duros y luego desaparecer,
entregarme si hacía falta, pero desaparecer de este plano si era necesario. Pero apenas crucé la reja de entrada, supe que ya era tarde. Los empleados no me saludaron como de costumbre, caminaban como autómatas, todos serios, sincronizados, sin hablar. La recepcionista tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido en semanas. El jefe de seguridad no estaba. Y lo peor, las máquinas estaban funcionando, sin operadores. Las bandas giraban, los frascos se llenaban, las etiquetas se adherían, pero no había nadie manejándolas. Solo ruido, vapor, el golpeteo de las cajas cayendo una sobre otra. Subí corriendo a mi oficina. La puerta estaba abierta. En el escritorio había una caja, no la misma del comedor semanas atrás. Esta era más grande, más pesada. Temblando la abrí. Adentro había un espejo negro, de marco de hierro oxidado, y en la parte trasera una inscripción en latín que no entendí, hasta que parpadeé. Y me vi, pero no como era en ese momento. Me vi sentado en una sala llena de cadáveres, con una bata blanca manchada de sangre, sonriendo, como si fuera el anfitrión de una cena macabra. Detrás de mí en la imagen del espejo, estaba él, el charro negro, de pie con su mano sobre mi hombro, como si fuéramos socios. Grité, cerré la caja, la arrojé al suelo, pero no se rompió, solo vibró, como si respirara. Me encerré en el baño, vomité, lloré, me arañé la cara intentando sacarme esa visión de la cabeza, y ahí, en el azulejo frente a mí, apareció una frase escrita en letras que sangraban tinta negra: ya no puedes dejar de ser lo que te convertiste. Cuando salí, todos los empleados me miraban, estaban alineados en el pasillo, inmóviles, como estatuas humanas. Ninguno hablaba, ninguno se movía, y cuando pasé frente a ellos, al mismo tiempo inclinaron la cabeza, en señal de respeto, de obediencia, de adoración. Tuve ganas de huir, pero no lo hice. Me subí a la azotea. El cielo estaba gris, pesado, como si el aire se estuviera pudriendo. Desde ahí se veía la ciudad entera. Miles de casas, edificios, autos, farmacias, gente caminando con bolsas que seguramente llevaban mi veneno. Y por primera vez en mucho tiempo me pregunté si de verdad quería que todo eso se detuviera. Porque si algo me había dejado claro ese trato, es que el poder sabe dulce, incluso si viene del infierno. Volví a casa esa noche. No recuerdo haber conducido, no recuerdo haber abierto la puerta, pero cuando entré, todo estaba oscuro, en silencio, no olía a comida ni a perfume ni a vida. Caminé por el pasillo y vi que las paredes estaban cubiertas con papeles. Eran hojas impresas, de periódicos, notas, todas con titulares parecidos. Muere niño tras tomar antibiótico genérico. Misteriosa cadena de fallecimientos en hospitales públicos. Crece el escándalo por medicamentos ineficaces. Farmacéutica Luján bajo sospecha. Eran decenas, tal vez cientos, pegadas como papel tapiz, cubriendo cada rincón, y en el centro de la sala, mi hija, de pie, en pijama, con los ojos en blanco, murmurando algo sin voz. Detrás de ella mi esposa y mi hijo igual, parados, inmóviles, como muñecos que habían perdido su alma, y frente a ellos, el charro, de nuevo, montado, dentro de mi casa. El caballo no tocaba el suelo, flotaba, como si la gravedad no aplicara para ellos. El sonido de sus espuelas era como el tic-tac de un reloj oxidado que marcaba la cuenta regresiva. Me habló. Esta vez, su voz no era solo para mis oídos, era para mi sangre, para mi alma. Cada palabra dolía como si me la escribiera en la piel con hierro caliente. Ellos no están aquí por castigo, están aquí para verte como eres. Intenté moverme, gritar, correr, pero no pude, solo podía mirar. El charro extendió una mano y de su palma surgió una nueva caja. Esta vez era de cristal, y dentro estaba yo, en miniatura, un muñeco idéntico a mí, con la ropa de ese mismo día. El charro cerró la caja y la sostuvo frente a mí. Este eres tú, desde hoy, para siempre. Y entonces, la aplastó, la rompió en 1000 pedazos con un solo puño. Sentí que el alma se me quebraba. Caí de rodillas, lloré, supliqué. Le ofrecí mi vida, mi cuerpo, mi alma. Pero él solo sonrió y dijo: ya lo tengo todo, tú solo eres el envase. Desperté en el hospital. Me encontraron tirado en casa. Mi familia no estaba. Nunca encontraron sus cuerpos. La policía dijo que fue un brote psicótico, que probablemente los maté y escondí los cadáveres. No me arrestaron, no había evidencia, pero me miraban con miedo, como si supieran que algo en mí estaba podrido, y yo lo sabía también. Desde entonces, camino solo. Ya no dirijo la empresa, pero la empresa sigue, sin mí. Como si hubiera cobrado vida propia. Nuevos productos salen al mercado, con mi nombre, con mi firma, con fórmulas que yo nunca diseñé, pero que están registradas legalmente como mías. El charro no volvió a hablarme, pero lo veo,
Todos los días, en los cristales, en los charcos, en los reflejos. A veces me sonríe, a veces solo me ignora, como si ya no hiciera falta vigilarme, porque ya no soy alguien, soy un canal. Y los medicamentos que alguna vez ayudaron a sanar, ahora abren puertas. Puertas a otros mundos, a otras realidades, a cosas que no deberían respirar este aire. Y tú, que estás escuchando esto, si alguna vez tienes uno de esos frascos con mi firma, si sientes que algo dentro de ti cambia cuando lo tomas, si sueñas con un charro montado sobre un caballo sin sombra, no lo mires a los ojos, porque cuando lo hagas, ya será demasiado tarde, y sabrás que tú también hiciste el trato, sin siquiera haberlo pedido. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.